Entonces, ahora vamos a ver eso, algunos como más aplicado esto que acabamos de ver las bases. Esto es un poco lo que preguntaba, lo que aclaraba Martín antes, ¿no? Que si yo estoy trabajando con la identificación de una proteína aislada y voy a trabajar con MALDI, puedo hacer, o sea, puedo pasar, o si no está aislada, puedo pasarla por un gel, digamos, y cortar esa bandita. Eso sería un SDS page monodimensional. Puedo cortar la banda de interés. Lo mismo si fuera un gel bidimensional, ¿sí? Donde primero separo por punto isoeléctrico haciendo un isoelectroenfoque y después se pone la bandita en un SDS page y se separa por peso molecular. Entonces puedo cortar el spot, cortar la bandita, puedo hacer la digestión en gel. Yo el jueves les cuento un poco más cómo se hace esa digestión en gel, pero básicamente es la tripsina, se deshidrata el gel y la tripsina entra al gelcito y se digieren los péptidos que después se extraen. O también, si la tengo purificada en solución, puedo hacer una digestión tríptica en solución, ¿sí? Pero lo que dijimos antes, siempre al MALDI lo que va a entrar es una proteína pura. ¿Por qué? Porque si yo meto una mezcla de proteínas, lo único que voy a poder detectar son las proteínas más abundantes. Entonces, por más que yo tenga 15 proteínas en mi muestra, o sea, la mezcla, voy a ver una o a lo sumo 2 proteínas. Entonces, no sirve, o sea, solo para cosas purificadas. En el caso del electrospray, ¿sí? Yo puedo trabajar con mezclas de proteínas. Entonces, si yo tengo una mezcla de proteínas, tengo varios caminos a seguir. Por un lado, puedo o reducir la complejidad de esa mezcla, ¿sí? Como dijimos antes, que puede ser pasando por un gel bidimensional o un gel monodimensional y cortar spots o cortar bandas, hacer la digestión en gel y pasar por un MALDI, como dijimos, o puedo directamente a esta mezcla de proteínas hacerle una digestión en solución, ¿sí? Tengo el extracto proteico en solución, lo digiero con tripsina, por ejemplo, y después puedo pasarlo directamente por el HPLC que está acoplado al electrospray, ¿sí? Que por lo general se usa fase reversa, o sea, se usan columnas de C18, se hace un HPLC de fase reversa, donde van a ir eluyendo según su hidrofobicidad los péptidos, o también si fuera una muestra muy, muy compleja y quiero reducir su complejidad aún más, puedo hacer lo que se llama una cromatografía líquida multidimensional, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que primero voy a hacer una cromatografía líquida desacoplada, ¿sí? No en la que está acoplada al ESI, sino aparte, y voy a separar por alguna otra propiedad. Por ejemplo, acá puedo hacer intercambio catiónico, ¿sí? Y colecto varias fracciones. Y después cada una de estas fracciones, ¿sí? Son las que se pasan por la fase de reversa y entran al electrospray. Entonces, puedo hacer que de un extracto hago una única corrida de 2 horas, ¿sí? Donde se va a ir separando en esta fase reversa, o lo puedo convertir en 10 muestras, ¿sí? Que separé por intercambio catiónico, y cada una de esas 10 muestras después entra acá y se hace una corrida de 2 horas o de lo que fuera, ¿sí? Que en realidad también es lo mismo que si yo agarro un gel monodimensional, lo corto en varios pedacitos aleatorios y de vuelta, esta única muestra se convierte en 10 muestras que entran al HPLC acoplado al ESI. Esto principalmente va a depender de qué, de cuán compleja sea mi muestra, ¿sí? Cuántas proteínas yo tenga en esa muestra y cuán profundo yo quiera bucear en esa muestra, ¿sí? Si yo sé que a mí me interesan proteínas que son muy poco abundantes, voy a tener que hacer varios pasos de purificación. Bueno, después hay abordajes de proteómica cuantitativa diferencial, ¿sí? La proteómica no es una técnica cuantitativa per se, pero se fueron desarrollando estrategias para poder hacer abordajes cuantitativos. Uno de ellos son estos en los que se van a marcar los péptidos, ¿sí? Con isótopos estables de los átomos que componen la mezcla. Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es las diferentes condiciones que yo voy a querer comparar, las voy a marcar con diferentes isótopos. Por lo tanto, las proteínas van a tener diferentes tamaños,
¿sí? Acá hay 3 abordajes que son los que se usan más comúnmente para esta proteómica cuantitativa con marca. Tenemos el SciLac, ¿sí? En el caso del SciLac lo que se hace es que se usan isótopos pesados en el medio de cultivo en el que crecen las células, ¿sí? Entonces yo puedo usar, acá tengo esta lisina 4, esta arginina 6, en lugar de usar las comunes, las que se usan siempre, ¿sí? Entonces tengo, por ejemplo, una condición que uso estos aminoácidos, esta otra condición donde uso esta combinación, y esta otra condición donde tengo estos otros aminoácidos. Entonces, ¿qué me permite esto? Al tenerlos marcados a los aminoácidos, o sea, al estar en el medio de cultivo, a medida que las células sintetizan sus proteínas, van a ir incorporando estos aminoácidos del medio y van a producir proteínas pesadas, digamos, ¿no? De acuerdo a cuál de las placas están. Entonces, al tenerlas marcadas, yo puedo mezclar estas 3 condiciones diferentes, ¿sí? Puedo hacer todos los pasos de purificación, o sea, hago el extracto proteico, la digestión de proteínas, todo junto, en toda esa mezcla que mezclé. De esta forma bajo mucho la variabilidad que le puedo meter al experimento el operador, digamos. Y después, cuando yo mido los espectros, lo que voy a ver es que para un mismo péptido, ¿sí? Voy a tener 3 señales diferentes, o sea, la señal más pesada, que corresponde a las proteínas que vienen de esta placa, la intermedia y la señal liviana. Entonces, comparando la intensidad relativa de estos picos, yo puedo determinar la abundancia relativa de una cierta proteína, ¿sí? Por un lado la identifico, porque identifico por la masa de los péptidos o de los fragmentos, pero además hago esta cuantificación relativa en base a la relación de intensidad entre los péptidos que vienen de una u otra muestra, ¿sí? Las otras 2 técnicas de marcaje son bastante parecidas, ICAT y iTrack, pero en vez de marcar a nivel del medio de cultivo, ¿sí? En el caso de ICAT se mezclan las proteínas antes de digerirlas, o sea, se hace la extracción de las proteínas, se marcan, ¿sí? Con isótopos pesados, con isótopos estables, perdón, y se mezclan y después se hace la digestión y de vuelta voy a ver los deltas en los picos de MS. Por otro lado, y el iTrack es casi lo mismo, pero marco a nivel péptido, ¿sí? O sea, extraigo, digiero y marco en los péptidos digeridos. Sí, estas técnicas, como les muestra Pía, ¿no? Son digamos, pensadas de hace tiempo, era medio imposible de hacer. Digamos, los orígenes, se acordará Pía, de la espectrometría de masas, era cortar una bandita y llevar y tratar de que no esté demasiado, digamos, y que esa bandita luego de una cromatografía estuviera lo más pura posible, sin con ningún tipo de contaminación, y bueno, porque si no era problemático poder identificar a la proteína. Y luego se llegó, digamos, de toda esta evolución y esta nueva forma de ver o de analizar la proteómica con estos tipos de cromatografía líquida asociado a un espectrómetro de masas tipo ESI, con todos esos pasos que tiene para identificar y analizar, se llevó al momento en que uno podría, digamos, así como es muy frecuente hacer de la parte de biología molecular, de análisis de ácidos nucleicos, ¿sí? Con las nuevas técnicas de secuenciación y de poder darse cuenta la regulación de la expresión génica en base a las tecnologías modernas para secuenciar y ver cuántas veces vi a esa misma ácido nucleico y decir, bueno, hay una regulación en la expresión génica y se puede mirar el transcriptoma entero, ¿sí? Lo que está mostrando Pía ahora es que eso se puede hacer a nivel de proteínas, ¿sí? A nivel de proteínas tiene, digamos,
el beneficio desde el punto de vista biológico, que son los verdaderos actores y los que verdaderamente tienen la función biológica. ¿Sí? De los genes hay que decir, bueno, si aumentó la transcripción, hay que demostrar que también aumentó la cantidad de proteína, y en este caso, lo que les dice Pía es, uno puede hacer tratamientos, 2 tratamientos a cultivo de células, y entregar eso al Sequibiem, y ellos te pueden decir qué diferencias a nivel de proteína hay, pero en cantidad, ¿no? Esta está 3 veces más en el control que en el tratado, ¿sí? Pero en vez de hacer eso a nivel como uno lo podría hacer con un Western blot, ¿sí? Y ver de a una proteína, se puede hacer con el proteoma entero, 20.000, 10.000, no sé los números que se llegan a analizar, Pía, pero se llega a dar termina en una tabla Excel donde dice esta proteína con este nombre está 2 veces más, claro, 2 veces, o está el triple en el control que en el tratado, y así una lista inmensa de proteínas, cosa que es una herramienta muy potente, más allá o antes de pensar en las modificaciones posttraduccionales, ya poder analizar los niveles de proteína de una línea celular entero. Hace años atrás era una cosa impensada. Imposible, sí, exacto. No sé cuántas, cuando analizan cultivos o líneas celulares tratadas y no tratadas o lo que fuera, la respuesta es de cuánta cantidad de proteínas puede analizar una vez que pasó. O sea, todo depende del largo de las corridas que haga. Nosotros hemos llegado a hacer, con columnas largas y corridas largas, hasta 6.000 proteínas hemos identificado, pero de rutina hacemos corridas, porque si no es impracticable, porque no podemos avanzar con la cantidad de muestras que nos llegan, y hacemos corridas de 2 horas, que por lo general logramos identificar entre 1.500 y 2.000 proteínas. Así que eso es más o menos lo que... Pero bueno, hay papers en Nature que llegan a, nada, al orden de, no sé, 10.000 proteínas identifican. O sea, pero todo depende un poco de eso, de cuánto uno haga de técnicas de separación para reducir la complejidad, o sea, en cuántas fracciones lo rompes, y después el largo de la columna y de la corrida cromatográfica que hagas. Esta de acá me la salteo porque habla más de la cuantificación, pero no tiene sentido tanto detalle de la cuantificación con marca, pero sí vale la pena que les cuente rápido esta otra técnica de cuantificación, que es la que más estamos usando acá en Argentina, que es la cuantificación libre de marca, ¿sí? Y lo que tiene de gran ventaja con las otras es que es mucho más accesible, es mucho más barata, porque no requiere la compra de los reactivos para marcar los péptidos, ¿no? Entonces, sí tiene también igual sus desventajas y sus salvedades que hay que hacer, pero básicamente lo que puedo hacer en estos casos es, o sea, como ven acá, ¿no? Lo importante es que nunca voy a mezclar las muestras, obviamente, porque como no las marco, si yo las mezclo después no voy a saber qué vino de qué. Entonces se trabaja todo en paralelo, ¿sí? Tengo mi control y mi muestra tratada, por ejemplo, 2 condiciones, las digiero, ¿sí? Voy a hacer los espectros de MS y MS-MS, y en base a la intensidad de los picos de una misma proteína, o sea, la proteína A en la situación control y la proteína A en la situación tratada con droga X, ¿sí? Si yo comparo la intensidad de los picos, ¿sí? Esta intensidad va a estar relacionada a la abundancia de la proteína en la muestra, y por eso puedo hacer esta cuantificación relativa. Ahora, para que esto funcione, es importantísimo, obviamente, hacer las muestras por triplicado para tener algún tipo de validez estadística. Es importantísimo sembrar la misma cantidad de proteína, ¿sí? En cada corrida que yo vaya a hacer, digamos, o sea, en la muestra control, cada triplicado tiene que tener 30 microgramos de proteína, las 3 réplicas, y lo mismo para la muestra, y ahora estamos viendo cuadruplicados más que triplicados en realidad, y después que todas estas corridas sean bastante seguidas en el tiempo, o sea, una tras de la otra, para que la performance del equipo, que va variando, sea lo más parecida posible, digamos, o sea, que sea la misma calibración y que funcione de la forma más
no me sale, reproducible posible. ¿Sí? En el caso de las réplicas, hay diferentes tipos de réplicas que se pueden hacer, o sea, en un principio se hacían réplicas técnicas, que sería de la muestra que obtengo al final, digamos, la siembro 3 veces, ¿sí? Pero esto en realidad me permite solamente ver diferencias de reproducibilidad a nivel del equipo, o sea, veo errores de instrumento, con lo cual ahora estamos siempre trabajando o con réplicas metodológicas, ¿sí? O sea, la misma, por ejemplo, la misma placa de Petri se divide, no sé, crecí las células, la separo en 3 y hago 3 digestiones en paralelo, o réplicas biológicas, ¿sí? Para ver también, digamos, diferencias en la respuesta biológica. O sea, pero por lo general hacemos réplicas metodológicas nosotros, o pedimos réplicas metodológicas y pedimos cuadruplicados. Y para que se entienda un poco más después de lo que hacemos con esto, o sea, básicamente, ejemplo de cómo sacar donde en cada línea, yo voy a ver, por ejemplo, acá tengo el accession number de la proteína, acá el nombre, ¿sí? Putative uncharacterized protein, bla, bla, bla. Y lo que tengo es un área para esa proteína. El área es el área bajo la curva del pico de LMS, ¿sí? Entonces, si acá hice triplicados, ven que tengo control 1 área, control 2 área, control 3 área, estos serían las 3 réplicas, y tratamiento 1, lo que quieran, área, paciente 2, paciente 3, ¿sí? Entonces tengo 3 áreas para cada tratamiento para la misma proteína. Entonces básicamente después se hace un poco de estadística con eso, se normalizan las áreas, hago un ratio, ¿sí? O sea, la relación entre el promedio de estas 3 áreas del control con las del el tratamiento, ¿sí? Y además se calcula, o sea, ahí se usa un software que se llama Perseus, que me hace un test de student, donde además de calcularme la relación entre una condición y la otra, me calcula un valor de significancia P. Y entonces, finalmente, a lo que llego es a esto que se llama volcanoplot, ¿sí? Donde básicamente cada puntito que ven acá es una proteína identificada, ¿sí? Cada uno de estos puntos acá está, son, si yo aprieto en un cuadradito, me indica de la lista a qué proteína corresponde, y básicamente la ubicación de este puntito a lo largo del eje X, ¿sí? Estamos hablando de la relación entre, por ejemplo, acá supongamos que sea control sobre tratado. Entonces, todo lo que está hacia el lado de la derecha está aumentado en el control sobre el tratado, ¿sí? Es el número de veces, o sea, esto está en logaritmo en base 2, entonces acá por eso hacemos esta línea en 1, porque esto sería todo lo que está a la derecha de esta línea, está aumentado más de 2 veces, ¿sí? En el control. Todo lo que está en rosa de la derecha está aumentado, esto sería más del doble en el control. Y acá es al revés, estaría disminuido más de 2 veces en el control, ¿sí? Y en el eje Y lo que estamos graficando es el valor de significancia P, que sale de ese test de student que se hace cuando se calcula la relación, que va a depender un poco del desvío que haya entre las réplicas, y hacemos el corte acá en este 0,5, o sea, está de vuelta también en logaritmo, pero acá sería un P de 0,5. Entonces, básicamente lo que está en rosa es lo que está aumentado más del doble en una condición con un valor P significativo, y acá está disminuido en esa condición, ¿sí? Cuanto más acá me voy, más es la relación entre una condición y la otra. Estas serían como las más aumentadas, ¿sí? Y cuanto más arriba, más significativo sería ese valor. Entonces, esta es una forma bastante fácil en el sentido que, nada, requiere preparar mucha proteína, ser muy preciso con la cuantificación previa a la inyección en el espectrómetro de masa, y después requiere que funcione bien el espectrómetro en todas las corridas, pero después tengo la identificación de un montón de proteínas que, como les decía, por ejemplo, en este caso tenemos 3.351 proteínas identificadas y cuantificadas, o sea, comparativamente entre una condición y la otra. Y esto la verdad que es algo que se está usando un montón porque brinda un montón de información y abre un montón de caminos para ver para dónde seguir, ¿no? O sea, después esto de vuelta, hay que validarlo con otras técnicas o hay que ver que tenga relevancia biológica, pero es un puntapié para alargar con muchas cosas.
Bueno, entonces ahora volviendo un poco a la primera parte, a modificaciones posttraduccionales, ¿sí? Vamos a ver como particularidades en el análisis de modificaciones posttraduccionales. Lo que estuvimos hablando hasta ahora del análisis de un proteoma en general, vemos que hay varios péptidos para identificar una proteína con muy alta probabilidad, pero no necesitamos tener todos los péptidos identificados de esa proteína. ¿Sí? Con algunos péptidos nosotros podemos identificar una proteína con alta confianza. En el caso de las modificaciones posttraduccionales, que es un poco lo que les decía Martín cuando vimos los ejemplos de esas fragmentaciones del fosfopéptido, necesitamos tener identificados todos los péptidos que lleven una modificación, ¿sí? Porque si no veo el péptido con la modificación, no me entero que está, ¿sí? O sea que necesito un análisis más profundo. Y además, me voy acá abajo para seguir con la línea de lo que decía Martín, los espectros de MSMS tienen que ser de muy buena calidad para poder decir no solo que en ese péptido hay una modificación, sino en qué aminoácido está esa modificación. Entonces yo necesito que el espectro sea muy bueno. Y para que el espectro sea bueno, básicamente va a depende un poco de la ionizabilidad del péptido, pero principalmente depende de la cantidad que yo tenga de ese péptido. ¿Sí? Entonces, por eso requiere como más proteína y más dedicación. Además, otra cosa que juega en contra es que los péptidos con modificaciones posttraduccionales suelen estar en abundancia baja, ¿sí? Entonces no son de los más abundantes, por lo tanto, como yo les conté antes, lo que está en menor abundancia es más difícil de ser identificado. Entonces, esto también hace que se complique un poco. Y además, muchas modificaciones in vivo suelen ser transientes, con lo cual no siempre las voy a poder detectar, digamos, ¿sí? Por eso el flujo general de análisis de modificaciones posttraduccionales es un poquito diferente a lo que estuvimos viendo ahora, ¿sí? Bueno, la primera parte es igual, si yo hago el extracto proteico, ya sea un lisado de células o tejido, la preparación de organelas o complejos proteicos, ¿sí? Preparo ese extracto, después hago algún tipo de fraccionamiento, como puede ser un SDSP, una cromatografía, una precipitación, se hace la digestión tríptica o con la enzima que decida, pero después lo que vamos a tener que hacer en los casos de modificaciones posttraduccionales es un enriquecimiento, ¿sí?, en péptidos modificados, que después vamos a ver un poquito más de detalle, pero por ejemplo para péptidos acetilados puede ser con anticuerpos, para fosfopéptidos puede ser estas técnicas de IMAC o dióxido de titanio que vamos a ver, para glicopéptidos se puede usar lectina, o se pueden hacer derivatizaciones químicas, pero tengo que enriquecer en mis péptidos modificados porque si no quedan perdidos en la mezcla y lo más probable es que yo no logre detectar esas modificaciones. Y una vez que enriquecí, puedo hacer la espectrometría de masa, ¿sí?, preferentemente acoplado a el HPLC. Entonces, para péptidos fosforilados hay varios métodos, ¿sí? Por un lado tenemos métodos de inmunoprecipitación, que puede ser con anticuerpos específicos contra un péptido fosforilado o un sitio fosforilado, ¿sí?, algún tipo de aminoácido fosforilado, ¿sí? Se puede hacer cromatografía de intercambio iónico, ¿sí?, por cuestiones de carga, los grupos fosfatos se pueden pegar a residuos positivos, entonces se puede hacer este tipo de abordaje, y después, un poco más nuevos, están estas técnicas, como son el IMAC, que es Ion Metal Affinity Chromatography, donde se pueden usar metales como hierro o como galio, ¿sí?, que van a pegar a los grupos fosfato, entonces me enriquezco en péptidos fosforilados, o como esta MOAC, que es Metal Oxide Affinity Chromatography, donde se usa dióxido de titanio, por ejemplo, que también va a pegar los grupos fosfatos. Después hay métodos alternativos que para fosforilación hoy en día ya casi no se usan, que pueden ser derivatizaciones químicas y algunos tags químicos, pero esto casi ya no se usa. Y después otros más sofisticados, como puede ser este que se llama Phosphoprotein Binding Domains, donde se aprovechan aquellas proteínas que se sabe que reconocen y pegan determinados sitios fosforilados para capturarlos, digamos. O sea, esto es un poco más específico porque no va a ser cualquier tipo de fosfopéptido, sino aquellos que están en algún tipo de péptido o con algún tipo de consenso que a mí me pueda interesar. Sí, pero esta parte del experimento, el enriquecimiento,
es clave para el éxito de la detección. O sea, es muy, muy difícil, a nosotros nos cuesta un montón, tenemos muy pocos casos de éxito de poder detectar fosforilaciones, ¿sí? En general hay como gente que se dedica exclusivamente a eso porque requiere mucha puesta a punto, digamos, mucha cintura para poder hacerlo. Otra forma de enriquecimiento, que es por ahí un poco la más tradicional y la que se hacía al principio, y que es fácil si uno tiene buen manejo de geles bidimensionales, es, o sea, a medida que la proteína se fosforila va a tender a ser más ácida, entonces si yo hago un gel bidimensional donde tengo un isoelectroenfoque, yo separo por punto isoeléctrico, entonces acá, por ejemplo, esto en general se usan por ahí rangos de 3 a 7, ¿sí? De pH, entonces separo primero por punto isoeléctrico, después eso se separa en un SDS page común por tamaño, con lo cual cada uno de estos spots estaría correspondiendo a una proteína, ¿sí? Y muchas veces se ven así como estas familias de proteínas, donde acá tengo la proteína sin fosforilar, y acá con grados increyentes de fosforilación, y entonces si yo puedo cortar este spot, estoy enriqueciendo en la proteína fosforilada, así después puedo digerir esto y voy a tener más fosfopéptidos acá que acá, digamos. Esto fue de las primeras formas, pero bueno, en la gente que maneja muy bien estos geles, que son bastante engorrosos, si lo pueden hacer bien, también se puede usar. Acá esto es un review que Silvia había elegido, que está bueno porque hacen un análisis fosfoproteómico cuantitativo en una señalización mediada por interleuquina 33. Entonces acá hacen una mezcla de Silac, ¿sí? Porque crecen, o sea, tienen dos condiciones, ¿no? La condición no estimulada y la condición estimulada con interleuquina 33. Y hacen Silac porque esta la crecen con estos isótopos de lisina y arginina, y acá con estos otros, entonces se pueden mezclar, ¿sí? O sea, se crecen, se estimulan estos no, se mezclan, se hace la digestión tríptica, y después lo que hacen para poder hacer este análisis de fosfopéptidos es, por un lado, un enriquecimiento con un anticuerpo antifosfotirosina, ¿sí? Entonces se hace el enriquecimiento, y con esta parte se hace la cromatografía líquida y MSMS para identificación de estos fosfopéptidos y cuantificación, que la cuantificación básicamente se va a hacer, como les mostramos antes con el Silac, ¿sí? O sea, por la diferencia de masas entre para un mismo péptido tengo estos que están, este que está en 9,11 y este que está en 9,14, que en realidad difieren en un MZ de 3, pero como esto es carga más 2, es un MZ de 6, ¿sí? Que es lo que había de diferencia acá. Entonces puedo identificar el fosfopéptido y hacer la cuantificación en base a la intensidad de estos picos. Y por otro lado, además, lo que hicieron en este trabajo, que es medio monstruoso, es hacen otra fragmentación, o sea, fragmentación no de espectrometría de masa, sino de la muestra, digamos, reducir la complejidad de la muestra, haciendo una fase reversa en medio básico, ¿sí? Y entonces generan, no sé cuántas son acá, pero tenemos como 30 fracciones más, ¿sí? Entonces están reduciendo la complejidad. Entonces lo que yo voy a meter después, primero entonces tenían la digestión tríptica, separaron los antifosfotirosinas, con todo lo que me queda, que tengo péptidos por ahí fosforilados en serinas y trioninas, y péptidos no fosforilados, hacen esta fragmentación, esta fraccionación, digamos, de fraccionar por una fase reversa en medio básico. Y después, a cada una de estas fracciones, que no sé cuántas son, pero son como 30 o más, no mucho más que 30, la van a pasar por una columnita de dióxido de titanio para enriquecer en fosfopéptidos. Entonces, reducen la complejidad, con lo cual en cada fracción tienen mucho menos péptidos, y además de esas fracciones que tienen pocos péptidos, se enriquecen en los fosfopéptidos. Entonces, esto me permite lo que nosotros decimos de bucear profundo, ¿sí? Porque si yo logro poner menos cosas en la cromatografía que va acoplado al espectrómetro de masa, voy a poder ver cosas mucho menos abundantes, péptidos mucho menos abundantes, con lo cual estos fosfopéptidos que tienen baja estequiometría, que por ahí eran transientes, entonces no va a haber muchos de los mismos, los voy a poder detectar bien
haciendo estos pasos. Pero bueno, estos pasos requieren tiempo y requieren plata, que no siempre es el caso de lo que nos pasa a nosotros acá en Argentina. Sí, eso es interesante, ¿no, Pía? Porque, digamos, la noción que uno tiene de ver los Western blot con antifosfoproteína da la sensación de que, bueno, antes del tratamiento no había nada, después la banda se ve fuerte, Claro. y uno dice, bueno, lo que ocurre es que, no sé, la proteína P53 se vuelve fosfo P53 en serina 15, ¿sí? En realidad eso no es lo que ocurre, visto por la proteómica, es que si existen 1000 moléculas de P53, luego del estímulo, por ahí, no sé, 10 o 20 de ellas Claro. se vuelven fosfoproteína y las otras se quedan en su forma nativa o, digamos, no modificada. Y eso hace que en el momento que uno lleva las muestras al Sequibien, el problema es que si uno no enriqueció, el analizador va a ver tantas veces el péptido no modificado que, ahí corregime vos, no sé si no lo ve porque lo descarta o no lo ve porque la intensidad es demasiado baja, ¿no, Pía? Bueno, puede ser por las dos cosas, o sea, exacto, como la intensidad es demasiado baja, no lo va a elegir para ser fragmentado. Entonces, lo que no fragmenta, el Orbitrap no lo ve porque solamente identifica por el MS-MS. Entonces, son dos cosas al mismo tiempo. Por un lado hay un apantallamiento, o sea, aquello que hay más, o sea, los iones más abundantes van a apantallar a los menos abundantes a nivel de la llegada al detector. Es como que ve los que hay muchos, los ve, y los que hay pocos no los llega a ver. Y entonces, al no llegar a verlos, el primer detector, digamos, el del MS, no los elige para fragmentar. Y si ya está, si no los elige para fragmentar, no hay forma de después, no va a haber espectro de MS-MS para poder identificarlo. Entonces, por eso es necesario que la abundancia relativa en la mezcla de lo que yo meto, o sea, de lo que a mí me interesa medir en esa mezcla, tiene que ser lo suficientemente alta para que se pueda detectar. Si no, por más que esté, no lo voy a detectar, y por eso en espectrometría de masa uno nunca puede decir que algo no está, sino que no es detectable, porque todo lo que quede tapado por cosas más abundantes no va a ser detectado, digamos, pero no quiere decir que no está. Y eso es el mayor problema con las modificaciones posttraduccionales. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, después, acá un poco de modificaciones posttraduccionales de cisteínas, ¿sí? Acá nombran algunas, o sea, puede ser esta sulfenilación, oxidación de cisteínas, S-nitrosación, prenilación, S-glutationilación, no las puedo ni pronunciar, palmitolación de cisteínas, ¿sí? Entonces, básicamente, nada, hay muchísimas y son complejísimas, y un abordaje bastante general que se puede usar para tratar de identificar estas modificaciones y distinguir entre estas modificaciones posttraduccionales es, en una mezcla, se bloquean los tioles libres, ¿sí? Como vemos acá, o sea, acá había un tiol libre, lo bloqueamos, por eso queda acá marcado con este triangulito, ¿sí? Y una vez que lo bloqueé, se van a usar diferentes métodos de reducción selectivos, ¿sí? De acuerdo a la modificación que yo quiera detectar, o si no, si quiero detectar todas, voy a hacer secuencialmente todas, ¿sí? Pero por ejemplo acá, no sé, este tratamiento con arsenit para reducir a este tipo de modificación, ¿sí? O este glutarredoxin para reducir este otro. Entonces, en paralelo se van a hacer estos diferentes tratamientos, cosa de ir generando tioles libres, ¿sí? Después voy a hacer un enriquecimiento en tioles libres, pero ya sea o para este, y esos tioles libres yo sé que van a venir de la modificación que yo reduje, ¿sí? Porque los libres originales los bloqueé, y los únicos que generé, digamos, que generé por reducción, son los que hice con el determinado tratamiento. Entonces, se pueden ir haciendo experimentos, pero de vuelta, ¿no? Es largo y hay que hacerlo secuencial y prolijo para ir determinando qué tipo de modificaciones estoy teniendo acá. O sea, o tenía, digamos, originalmente acá. Bueno, y después, esto es casi lo último, ya medio para cerrar. Cuando uno habla de modificaciones posttraduccionales, no puede no hablar de
histonas, ¿sí? Como ustedes saben, el DNA se ensambla en nucleosomas, y los nucleosomas están formados por estos 4 tipos de histonas, ¿sí? La histona H3 y la H4 forman un tetrámero central, que después se acoplan con dímeros de histona H2A y H2B, ¿sí? Y eso forma el nucleosoma. Las histonas son de las proteínas más modificadas que hay en la naturaleza, ¿sí? Acá, esto es un review, pero acá ya hoy en día hay más modificaciones que pueden tener las histonas, y acá vemos fosforilaciones, ¿sí? Acetilaciones, metilaciones, metilaciones en arginina, puede haber metilaciones en lisina, ¿sí? Que se llaman, que las activan, puede haber metilaciones represivas en lisinas, puede haber ubiquitinación, ¿sí? Y no solo que puede haber muchísimas modificaciones, ¿sí? Hay muchísimos trabajos que se dedican exclusivamente a modificaciones posttraduccionales de histonas, y en realidad los más grandes avances en estrategias de modificaciones posttraduccionales se dieron en estudios de histonas, pero bueno, no solamente pueden estar súper modificadas, sino que además, acá, están modificadas en un mismo péptido, ¿sí? O sea, un mismo péptido puede tener muchísimas modificaciones en simultáneo, ¿sí? Entonces, algunos abordajes que se fueron desarrollando en el tiempo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque necesitamos alta cobertura de secuencia, ¿sí? Para poder ir detectando todas esas modificaciones que pueden estar a lo largo de un péptido y de varios péptidos. Necesitamos alta sensibilidad, ¿sí? Para poder detectarlos, por lo que hablamos antes, que sí pueden tener baja estequiometría o ser transientes. Además, en el caso de las histonas, que tienen muchos péptidos muy cargados, ¿sí? Se van a ir perdiendo. ¿Por qué? Porque se pegan a los envases, ¿sí? A los envases de vidrio o a los envases de plástico, porque muchas veces son muy largos y no eluyen bien de las columnas, o porque son muy hidrofílicos y salen en el percolado de las fases reversa de C18 que uno hace antes del electrospray, ¿sí? Además, más problemas con las histonas porque tienen muchas lisinas, y como les dije, la tripsina corta en lisinas y argininas. Entonces, si la lisina está modificada, no van a cortar. O si no están modificadas, se van a generar péptidos muy chiquitos e hidrofílicos, ¿sí? Entonces, esto de vuelta le agrega complejidad. Algunos abordajes para solucionar el problema, por ejemplo, es usar la enzima ARG-C, que no corta lisinas y argininas, sino que solamente corta en el C-terminal de argininas, ¿sí? O también se pueden hacer derivatizaciones químicas por acilación de los grupos epsilonaminos, ¿sí? Si acá tenemos un péptido, ¿sí? Donde acá tenemos un residuo lisina, acá está el epsilonamino, ¿sí? Entonces, o sea, esto sería el amino del otro péptido que está en el amino terminal, digamos, pero este es el epsilonamino de la lisina, ¿sí? Se puede acilar con, por ejemplo, este anhidro propiónico, ¿sí? Y lo que esto hace es que, bueno, por un lado la lisina queda modificada, ¿sí? Entonces se bloquea la digestión tríptica. Por otro lado, el péptido queda más hidrofóbico y se va a retener mejor en la C18. Y además, si se usa acético deuterado, digamos, se puede distinguir las acetilaciones endógenas en las lisinas, ¿sí? Porque yo las exógenas que hago las hago marcadas, y puedo después, por diferencia de masa, distinguir entre las que estaban y entre las que generé yo. Pero bueno, es todo como extras que hay que ir haciendo para poder trabajar con estas modificaciones de las histonas. Y además necesito tener, como dijimos antes, alta sensibilidad, ¿sí? Para poder detectar una estequiometría que puede estar en un orden de 0,01%, ¿sí? Por ejemplo, acá hay una metilación que se menciona de esta lisina, que es de mucho interés, pero es muy poco abundante. Bueno, y por último acá nada, un ejemplo para que vean lo que es, o sea, acá hay péptidos de histonas, ¿sí? Esta histona H3, y vemos la cantidad de modificaciones que tiene, en este caso es una misma lisina, ¿sí? Esta lisina 4 aparece con esta metilación, con esta otra y con esta otra. Entonces, ahí a esto se le suma el problema de las bases de datos. ¿Por qué? Porque tienen que tener
posibilidades de buscar todas estas modificaciones y del número de modificaciones, porque la mayoría de los softwares te dejan poner que un péptido pueda tener como máximo, por ahí, 3 modificaciones posttraduccionales. Ahora, vos por ahí estás trabajando con una histona, con un péptido de histona como esta, que va a tener 6 modificaciones posttraduccionales, entonces, si vos no lo podés hacer en una misma búsqueda, no vas a detectar simultáneamente todas las búsquedas en el mismo péptido. Y por eso, digamos que, nada, es un tema en sí mismo, la espectrometría de masa y las modificaciones posttraduccionales, porque requieren eso, mucho desarrollo, tanto a nivel experimental, digamos, de preparación de muestra, como a nivel del análisis de la muestra. Bueno, creo que con esto terminaríamos por hoy. Sí, eso es todo por hoy, y la idea sería entonces el jueves. Yo les voy a hacer una introducción cortita de lo que sería, pongo video ahora, si me ven la cara de despedida al menos, una introducción corta de lo que sería un poco el uso de los softwares para la identificación, y después la idea sería que vayamos haciendo algunos ejercicios donde puedan usar uno de estos softwares que es gratis, digamos, y es de acceso libre, lo pueden hacer online, para que puedan ir a hacer ustedes mismos lo que sería una identificación de proteínas, tanto por MS como por MSMS, y después hablar un poco de algunos casos de modificaciones posttraduccionales y ver cómo se encararía. Entonces la idea es eso, hay como una guía de problemas, no vamos a hacer todos los problemas, pero hacemos algunos que son como los más representativos, y después si ustedes quieren pueden hacer el resto y me van preguntando lo que necesiten, nos podemos juntar en alguna teórica de repaso o algo si quisieran verlo. Pero la idea es que con lo que hagamos el jueves les quede un poco más claro bien cómo es la identificación, porque la van a hacer ustedes mismos, y cómo funcionan los softwares que hacen la identificación. No sé si quedó alguna pregunta de todo esto que les hablé, igual si queda para el jueves, si se les ocurre más preguntas para el jueves, las podemos ver ahí también. Bueno, yo nada, no tengo más preguntas. Bueno, buenísimo. Pero no sé, espero que les haya servido. Digamos, tal vez sea la primera vez que ven espectrometrías de masas con esta profundidad que es necesario para entender cómo entendés que hay un aminoácido que está modificado, sobre todo con una modificación tan pequeña, saber hasta cuál es el límite, digamos que un Dalton lo ve fácilmente, un espectrómetro de masa, y por ahí los diálogos que tuvimos con Pía para ordenarse un poco y que les dé un poco más la noción de cómo se hacen los análisis. Si tienen otras preguntas para hacer, somos poquitos, es un buen momento, si quieren ahora o la próxima teórica que tienen con Pía el jueves. Sí, por ahí el jueves ayuda un poco a que decante mejor, porque como dice Martín, es la primera vez, es mucha cosa, y por ahí el jueves a lo mejor se entiende mejor y surge alguna otra cosa.